Hola amigas de Meraki Gurumi. En este video tutorial te voy a enseñar a hacer así un rostro del viaje de Chihiro en el tamaño pequeño. Mide entre 15 y 16 centímetros. Para hacer nuestro sin rostro vamos a necesitar tela de peluchito, hilo de algodón semigrueso color blanco, paño lenzi negro y rojo, hilo fino color blanco y negro, pegamento y agujas laneras con punta y aguja de crochet número 00. Vamos a comenzar. Aquí tengo la tela de peluchito. Este es un rostro, lo vamos a realizar muy fácil y rápido para que puedas regalar o vender. Como verás en mis videos, me dedico a la feria y encontré una manera fácil y rápida de hacer así un rostro para reponerlo en la feria. Vamos a cortar tela de peluchito de las siguientes medidas: 31 por 21. Vamos a unir de la siguiente manera y vamos a coser con hilo fino color negro por el lado del alto. Recuerden utilizar aguja lanera con punta, y no se les va a dificultar mucho para coser. Si tienen máquina de coser, esta parte la pueden hacer con máquina de coser. Del borde de la costura dejamos medio centímetro. Terminamos de coser el costado y vamos a hacer un nudo. Ahora vamos a trabajar en la parte superior. Vamos a hacer la parte de arriba de la cabeza de su rostro. Vamos a hacer puntadas a medio centímetro del borde. Cuando terminemos de hacer las puntadas, pusimos que quede cerrado, hacemos un nudo para asegurarnos que no se nos abra cuando damos vuelta. Vamos a pasar la aguja en cruz de esta manera. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas para estar al tanto de todos los amigurumis que iré subiendo, y así también me vas a ayudar a crecer en mi canal
terminamos de coser y vamos a hacer un nudo. Para hacer la parte inferior de sin rostro, para que nos quede paradito y no se nos engolosee, vamos a coser en cruz para que nos quede cuadradito abajo. Para coser en cruz, lo que yo hice, doblo por la mitad, uno lado con lado, y donde está la unión de la costura, ahí marco el centro. Luego, uno de estos lados que nos quedó abierto, se nota. Lo doblamos y ahí nos van a quedar las primeras dos puntas y marcamos. Vamos a coser estos dos lados. Como ven, no utilizo la máquina de coser, así que lo pueden realizar en sus casas para regalar o para vender, como en mi caso, que lo hago para la feria. Tenemos ya las dos primeras puntas. Antes de hacer la siguiente vamos a dar vuelta, porque si no después no vamos a poder. Y vamos a rellenar. Aquí nos va a llevar un poco más de vellón de lo que utilizamos en nuestros amigurumis. Cuando terminamos de rellenar, vamos a acomodar un poco para que ya nos quede bien armado. Esta parte que nos quedó abierta, que acá ya queda formado las dos esquinas. Ahora vamos a formar las esquinas de enfrente. Vamos a agarrar y esta parte que nos quedó abierta, doblamos a la mitad y pasamos la vuelta. Aquí lo hacemos dos veces para unir el centro. Bien, ya nos va quedando la forma. Ahora yo doblo un poquito hacia el centro, yo doblo un poquito hacia adentro y hacemos el punto escondido. Esto pasamos primero por debajo de la tela y vamos pasando, ven, por debajo. Cuando llegamos a la punta, hacemos un nudo y no cortamos el hilo, lo pasamos hacia el centro. Aquí hacemos otra vez un nudo para comenzar la otra esquina. Hacemos lo mismo, doblamos hacia adentro.
cosemos. Primero pasamos por debajo. Terminamos de coser, llevamos hacia el centro y terminamos. Y así evitamos también que se nos haga la punta y nos quede la punta hacia afuera. Ahora vamos a hacer un nudo y sacamos el hilo de alguna parte del muñeco y cortamos para no cortar acá y que nos quede el hilito de este lado. Entonces así nos va a quedar cuadrado de este lado y redondito del lado de arriba de la cara. Como ven, muy fácil y rápido hacer el cuerpo de Singold. Recuerden utilizar la aguja con punta. Si no, es muy difícil coser esta tela con la aguja sin punta lanera. Con la aguja lanera sin punta. Ahora vamos a hacer lo que es el círculo o la cara de Singold. Vamos a tejer con hilo blanco, semigrueso y la aguja doble cero. Vamos a hacer la primera vuelta en un anillo mágico, 6 puntos bajos, cerramos la vuelta, cerramos el anillo y cerramos la vuelta. La segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. Nos van a quedar en total 12 puntos. La tercera vuelta vamos a hacer un punto bajo, un aumento 6 veces. Nos van a quedar en total 18 puntos. La cuarta vuelta vamos a hacer un punto bajo, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento 5 veces. Terminamos con un punto bajo y nos quedan en total 24 puntos bajos. En la quinta vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento 6 veces. Nos van a quedar en total 30 puntos bajos. En la vuelta número 6 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos, un aumento, 5 veces y terminamos con 2 puntos bajos. Nos van a quedar en total 36 puntos. En la vuelta número 7 vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento 6 veces, nos van a quedar en total 42 puntos. En la vuelta número 8 vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento,
16 puntos bajos, un aumento 5 veces y terminamos con 3 puntos bajos. Nos van a quedar en total 48 puntos. Terminamos la vuelta número 8, cerramos y cortamos el hilo. Como ven, dejo muy poquito hilo y este hilo lo vamos a pasar hacia el lado de adentro. Nos va a quedar de esta manera. Ahora vamos a ver cuál es la parte de arriba, la redondeada. Colocamos, la costura tiene que ir hacia atrás. Vamos a colocar donde vamos a coser el rostro. Cuando ya elegimos dónde, vamos a sostener con alfileres. Esta parte blanca también la vamos a coser con aguja lanera con punta e hilo blanco fino. Ponemos el nudo dentro y cosemos alrededor. Aquí lo único que deben de tener cuidado es que esté bien estiradito el tejido sobre el peluche para evitar que se les levante en el centro. Cuando terminamos de coser, hacemos un nudo y pasamos la aguja. Aquí también pueden hacer lo siguiente: es hacer una puntada en el centro si tienen miedo que se les levante. Sacamos por el centro, agarramos algún punto y sacamos la aguja por el centro. No tirar mucho porque si no se los va a fruncir. Vamos al nudo. Pasamos la aguja por el tejido y cortamos. Otra cosa que no les dije es que cuando coloquemos la parte tejida de sin rostro, fijarse que las patitas estén alineadas. Las dos patitas de adelante con sin rostro, que no les quede torcida.
Vamos a pasar a hacer lo que serían los ojos y la boca. Todo esto está hecho con pañolensi. Ahora terminamos de cortar. Vamos a pegar con pegamento. Esta es silicona líquida. Estas botellitas así de silicona son muy prácticas. Vamos a pegar primero los ojitos. Más o menos en la tercera vuelta. Más o menos a partir de la tercera vuelta. Pegamos las partes rojas. Recomiendo que utilicen pañolensi y no friselina, ya que le da el volumen y no nos va a quedar muy liso sobre el tejido la friselina. Por último colocamos la boquilla. Así nos queda terminado nuestro sin rostro. Espero te animes a realizarlo o agregarlo a tus proyectos. Si te gustó este tutorial, darle like, no te olvides de suscribirte. Si aún no estás suscrito. Y te espero en mis próximos videos para seguir haciendo más amigurumis.